Hoy platicaremos sobre lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia mañanera de López Obrador, en donde él les da una fuerte advertencia contra todos esos funcionarios del Poder Judicial de la Federación que han hecho de las suyas en cuanto a corrupción. ¿Qué fue lo que dijo? Vayamos a verlo. Señor presidente Jaime Hernández de Bajo Palabra, usted ha dicho reiteradamente que primero, antes que otra cosa, la justicia y el combate a la corrupción. También ha expresado su respeto a la autonomía de los poderes de los estados. Sin embargo, existe un clamor popular contra la deficiente y corrupta procuración de justicia en los estados del país, donde jueces y magistrados se han convertido en una mafia nepote que reparte los cargos del poder judicial a hijos, primos, amantes, amigos, dejando fuera a personal con carrera judicial. Hay más militares, funcionarios y hasta gobernadores sancionados que jueces y magistrados por ineficacia y corrupción. Pasa lo mismo con las fiscalías, donde para resolver los casos de alto impacto inventan pruebas y declaraciones. Un ejemplo es en Guerrero, donde un padre y su hijo fueron secuestrados por judiciales y luego presentados como culpables de homicidio de un empresario. Este tipo de inmoralidades del Poder Judicial se repiten a lo largo del país. Mi pregunta es, ¿cómo hará usted para que la justicia y el combate a la corrupción de la Cuarta Transformación alcance también a la corrompida procuración de justicia en el país, respetando la autonomía de los poderes de los estados? ¿Ha pensado que también hace falta una purificación del Poder Judicial en el país para que haya justicia confiable y sobre todo expedita? Sí, mire, yo creo que se va a ir avanzando cada vez más en la impartición de justicia. En efecto, había un mal ejemplo de parte del Poder Ejecutivo. Se castigaba a los adversarios, se fabricaban delitos y se garantizaba impunidad a los cercanos. Se castigaba a los que no tenían agarraderas, influencias, a los que no tenían con qué comprar su inocencia. Todo eso va a cambiar y ayuda mucho el ejemplo que se dé desde el Ejecutivo. Si no hay impunidad, si el Ejecutivo no protege a nadie, esto va a ser la diferencia, porque antes había consigna de parte del Ejecutivo, intervenía el Ejecutivo en el Poder Judicial para que se actuara a favor o en contra de las personas. También antes el procurador era un empleado del presidente. Ahora el fiscal general, que antes era el procurador, es independiente. Yo no hablo con el fiscal, lo saludé la última vez hace una semana en un acto, pero desde que lo nombraron nunca me he reunido con él, ni he hablado por teléfono con él. Yo creo que ya lleva como 2 meses y no me he reunido con él ni he hablado por teléfono con él, con el fiscal, porque es independiente, es autónomo. Lo que estamos nosotros planteando es que todos los asuntos que tienen que ver con la Fiscalía
se deben de atender y vamos a estar presentando cuántos asuntos se han enviado a la Fiscalía y qué ha habido de respuesta. En cuanto al Poder Judicial, lo mismo. No hay autorización de nadie para ir a pedir favores a jueces, a magistrados, a ministros. Es un poder independiente, es un poder autónomo. Eso no existía. Antes había hasta teléfono directo del presidente de la República al presidente de la Corte, un teléfono rojo. Y a lo largo de la historia, sobre todo en el Porfiriato y después de la Revolución también, el que mandaba en el Poder Judicial era el presidente. El Ejecutivo era el poder de los poderes. Eso se terminó, se acabó. Es de los cambios muy importantes. Y yo celebro que ahora en la renovación de la Suprema Corte estén llegando ministros nuevos. El presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto, recto. Entonces tengo confianza de que se va a limpiar el Poder Judicial, pero lo tienen que hacer ellos, los tienen que hacer los propios integrantes del Poder Judicial. No lo puede hacer el Ejecutivo. Sería una interferencia, sería violatorio de la Constitución, porque es un poder autónomo. Yo espero que se limpie el Poder Judicial, que los jueces actúen con apego a la ley, que no sean corruptos, jueces, magistrados, que los ministros también sean gente íntegros, mujeres y hombres, que actúen con integridad. Es un proceso. Y luego están los poderes de los estados, que son gobiernos soberanos, también autónomos. Sería muy bueno que los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados no fuesen empleados de los gobernadores. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo están mis amigos de Patria 24/7? El día de hoy vamos a abordar un tema que en lo particular, déjenme decirles que me duele el cocoro. ¡Me duele el cocoro! No, ya fuera de bromas y de ridículos. Porque digo que este tema me genera muchos sentimientos encontrados por diversas razones. He de platicarles, o como muchos de ustedes ya saben, su servidor estudié Derecho, soy abogado, estudié esta bonita carrera, la cual tiene muchas formas de ejercicio: el derecho penal, el derecho familiar, el derecho mercantil, tiene muchas áreas de poderse trabajar o ejercer profesionalmente. Me tocó trabajar en el estado de Jalisco en un juzgado en materia mercantil, estuve en el área administrativa en materia de amparo y también estuve en materia penal un tiempo juzgando secuestradores, homicidas, rateros, prácticamente de casi todos los delitos del fuero común. Me tocó emitir proyectos de sentencia, autos tanto de formal prisión como autos de libertad por falta porque no existían pruebas. Déjenme decirles, mis queridos Nopalroys y Nopal Sisters,
que sobre todo se ve muchas oportunidades de mejora en el poder judicial estatal, en el poder judicial federal, porque ya se han hecho varios estudios en donde se habla que el nepotismo no es algo inventado, es una realidad que está enfermando y que tiene dañado de cáncer a los diferentes órganos de justicia. ¿Por qué es perjudicial? Porque personas que podrían tener la capacidad de estar sentenciando, de estar emitiendo todas las decisiones como jueces, como llaman decidir el derecho, tomadores de decisiones, pues no tienen la oportunidad porque resulta que un familiar, resulta que un amigo lo integran al compadre, porque desgraciadamente en ese tipo de ambiente se da mucho amiguismo. Puedo mencionar que estaba haciendo de forma rápida una revisión y en esta revisión encontraba lo siguiente, que ADN publicó: el Poder Judicial investigará nepotismo de jueces y magistrados. El ministro presidente del Consejo de la Judicatura, Luis María Aguilar, ordenó el estudio de los vínculos familiares de jueces y magistrados para tomar decisiones sobre la carrera judicial. Y mucho ojo, esto fue el 9 de octubre de 2018, hace ya más de un año, en donde todavía estaba Luis María Aguilar. Hoy en día, como sabemos, está Arturo Lelo de la Rea como presidente, y se fue este bribón de 7 suelas y pues desgraciadamente no resolvió el problema. De nada sirvió el estudio. ¿Para qué servía un estudio si ya han habido diversas organizaciones? Por ejemplo, en este caso que reportó el problema la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que podrá tener sus críticas en muchos sentidos, pero es interesante, se le debe dar el beneficio a la duda en ese trabajo, en donde está advirtiendo una problemática, que 51% de los jueces de distrito o magistrados de circuito tienen al menos a un familiar laborando en el Poder Judicial, y 87% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de jueces y magistrados tienen filtros meritocráticos muy bajos. Por lo tanto, pues se presta mucho a que exista este amiguismo, desgraciadamente. Podemos ver también, mi querida familia, que una de las fallas es el ingreso. Les ponen el ingreso casi con exámenes como de Cuquita te capacita. Por eso ha existido mucha opacidad en esos concursos de oposición, en donde prácticamente entra el juez que quieren. Existen además opacidad en los concursos de oposición, los que desde el 95 y hasta el 16 fueron cerrados, esto es, dirigidos solo a personal que ya laboraba dentro del Poder Judicial. Ello originó que estudiosos del derecho, que en muchas ocasiones tienen más conocimientos y experiencia procesal que algunos empleados de la estructura judicial, no pudieran participar en igualdad de oportunidades. Ante esto vale la pena señalar que uno de los políticos que más ha estado haciendo énfasis en el tema, incluso lo han llamado autoritario, es Ricardo Monreal, que creo que no es una cuestión de autoritarismo, es una cuestión de una necesidad estructural que existe en el país, mejorar la impartición de justicia, porque ¿de qué sirve que se detenga a un delincuente después de hacer la ardua labor, incluso hasta arriesgando el pellejo, para que a la hora de la hora nos los dejen libres? Monreal señalaba que hay circuitos de corrupción en el propio Poder Judicial. Se presentó incluso una iniciativa con la cual, como les decía, ha sido muy polémica, pero señalaba: México Justo rechaza iniciativa de Monreal para reformar el Poder Judicial de la Federación. México Justo propone al Poder Judicial que lo conviertan en un órgano plural compuesto por 11 miembros. Y pues bueno, existen diferentes reacciones, diferentes posturas, pero a mí sí me gustaría que las diferentes universidades, que las diferentes asociaciones de abogados, buscar cuáles son las de mayor prestigio, las de un trabajo con mayor trayectoria, para que se pueda hacer unas reformas a fondo en el Poder Judicial y que con esto limpiemos la mucha corrupción que existe. Pues México necesita vivir una época mejor, en donde los delincuentes que hagan un delito, una fechoría, la paguen. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto, mis queridos amigos de Patria 24/7? Me gustaría que me dejen en los comentarios si les ha tocado enterarse de algún caso de juez que libera, ya sea por corrupción o ya sea por alguna otra razón, a alguna persona
que sí era culpable. Si ustedes se hubieran enterado de algún caso de este estilacho, déjenmelo en los comentarios y aquí estaremos analizándolos. Por lo pronto, muchas gracias. Yo los espero en mi canal Nopal Times para decirles que se informen y que no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos.